Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Muchas bendiciones en este día donde continuamos escudriñando la palabra del Señor, la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. Y vamos a continuar con el capítulo 4. Capítulo 4, desde el 28 hasta el 32. Efesios 4 del 28 al 32. Lo leo, amén. Dice así: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristáis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias le damos en este momento por la bendición de poder compartir, Señor, su palabra. Queremos que usted, Señor, haga su obra en nuestras vidas, que usted se glorifique, Señor, guiándonos en todo lo que es necesario, Señor, en este tiempo, para hacer realmente lo que usted espera que nosotros seamos y mostrémonos como verdaderos hijos de Dios. Gracias le doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? Vamos a seguir lo que Pablo habla a la iglesia de qué debemos hacer, ¿ya? Para mostrar que realmente somos hijos de Dios, ¿ya? Que realmente. ¿Sabe qué pensaba mi esposa hace unos días atrás, y conversando con una hermana? La hermana le compartió una aplicación en el celular, ¿ya? Y esa aplicación, uno le enfoca el código de barra del producto y le indica qué tan real es lo que tiene el producto con lo que dice. Entonces, por ejemplo, el champú, le puso y decía 0 de 20, o sea, no tiene nada de lo que dice. Así, de repente hay otro que 0,5, hay algunos que son 20 de 20, que tiene todas las cosas que dice y son reales. Habla de cosas de artículos de aseo, perfume, desodorante, y ahí descubrimos, por ejemplo, que el desodorante Lady Speak, ese rolón, no tiene nada de lo que dice, y además tiene mercurio, tiene y otra cuestión más. Y decía, oye, que puro engaño. Todo, y con esa aplicación, y yo después pensaba, esa aplicación en un cristiano, ¿cuánto del Señor tiene? 1 de 20, 5, 10, 0,5, y cuando no tiene, el que indica se pone rojo, o sea, peligro, y cuando es bueno se pone verde. Es una aplicación que una hermana le compartió y ahí hemos estado entretenidos. Y al tiro dije yo, veamos los productos alimenticios, pero no está hecho para los productos de alimentos. Hay que buscar esa aplicación que diga que realmente, porque esto de los sellos y las cosas que al final dicen y no son, y no son. Entonces, bueno, ahora Pablo está tratando de que nosotros entendamos las cosas que deben haber en nuestras vidas. Fíjense que el 28 comienza, dice, el que hurtaba. Oiga, en la iglesia habían de los que hurtaban, ¿ya? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Sabe? No basta con dejar de pecar. Esta es la cuestión. No basta, sino que debe haber un cambio.
porque el que hurtaba no hurte más. Y decía así, bueno, si ahora no puedo robar, yo no voy a trabajar, po. Yo antes robaba. Entonces, no, po. Deja de hurtar y tiene que trabajar, o sea, tiene que haber un cambio. Y esto es lo que Pablo está enfatizando, debe haber un cambio de vida. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo, bueno, las profesiones que habían, no habían tantas como ahora nosotros conocemos. Estaba el que se preocupaba de la parte del campo, los agricultores. Estaban los que se preocupaban del ganado, que eran los que cuidaban el ganado, los pastores. El carpintero, el herrero. ¿Y qué más? Los que construían Bueno, Pablo trabajaba haciendo tiendas, que era el trabajo de él con sus manos. Pero no habían ingenieros informáticos, ni arquitectos, no habían algunos que nosotros conocemos. La mayoría eran esclavos. Algunos eran siervos a los cuales contrataban, eran sirvientes, pero esos eran contratados. Pero eran pocas las profesiones. Entonces, los que hurtaban podían decir, pero es que yo no sé hacer nada más. ¿Y qué pasa? Que en ese tiempo, ¿sabe? Los salteadores eran tantos y abundaban en las cercanías de las ciudades. Ahora, en la ciudad de Éfeso era muy apetecible ya estar escondido y esperar que salieran las personas que iban a visitar esa ciudad. Vendían una cantidad de cosas como artesanías de ídolos, y la gente, como estaba propensa a buscar adorar algo, le hacían piezas de madera o de metal, las cuales luego a la salida se las robaban los salteadores. Entonces, muchos de ellos, que eran ladrones y ociosos, se vieron confrontados a que tenían que haber un cambio de vida, ¿ya? Trabajar para lo bueno, ¿ya? Mire, la TLA dice, quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos, así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. Fíjense el medio cambio de vida, porque los que hurtaban le robaban a todos, a los que tenían y a los que no tenían, ¿ya? Y ahora tiene que haber un cambio tan grande que tiene que trabajar. No le dice Pablo, trabaje para que tenga más plata, no, para ayudar a otros. Lo que antes no hacía, ahora tiene que hacerlo. Y esto es el tema de la conversión, que es un cambio absoluto de vida, ¿ya? Voy para allá, me conozco al Señor y cambio, 180 grados. Antes uno decía 360 y quedaba en el mismo lugar, pues si el 360 doy la vuelta y quedo ahí. No, 180, voy para allá, 90, 180 grados, me voy para allá, ¿ya? Esa es la conversión, la real conversión, que hay un cambio en mi vida de tal punto que ahora es totalmente distinto. Entonces, el que robaba, el ladrón, no tiene que robar, tiene que trabajar con sus propias manos y ahora tiene que ayudar a los que tienen necesidad, trabajar para lo bueno, una nueva utilidad. No es primera vez que Pablo habla esto, en Hechos dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Para qué trabajamos? Y ahí, oiga, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué tenemos dinero? Entonces uno parte ahí, bueno, mi familia, para las necesidades de mi casa, para lo que tengo que terminar. Pero Pablo dice que debería trabajar para ayudar a otros. Y ahí se cambia el concepto en realidad de lo que, porque oiga, todos nosotros al final somos egocéntricos, porque todo lo queremos para nosotros. Entonces, de pronto, pensar en los demás. ¿Quién necesita ayuda? Y ahí uno tiene que ser, bueno, la iglesia del Señor debe preocuparse del que está necesitado. Y la parte social debe ser parte de la iglesia, debe ser. Y si hay alguien que tiene necesidad, nosotros tenemos que ayudar.
Nosotros tenemos que ser parte de, aunque a lo mejor la persona nunca en la vida nos va a agradecer lo que hicimos, pero el Señor así nos enseña, ¿ya? Entonces, ayudar a los que tienen necesidad. En la reunión de varones veíamos el caso de una familia haitiana que le pidieron que dejara la casa el primero, es un hermano de otra congregación, y en la última reunión de varones recibimos la necesidad de poder ayudar, así que ahí nos pusimos de acuerdo. La iglesia va a poner una ofrenda, vamos a comprar los materiales y en el mes de enero se le va a construir a una pequeña casa, no sé, ahí con el hermano Patricio, los que puedan ayudar, los voluntarios. Pero yo le hacía ver que en realidad nosotros tenemos que ser parte de la ayuda de los demás. Así como lo hicimos cuando se quemaron las casas en el Olivar, que un grupo de hermanos partió para allá, llevó cosas, llevaron carpa, ¿cómo se llama? Rodillos, unos palos para hacer la reja. Oiga, todo eso. De hecho, una familia llegó en ese tiempo acá agradecido de saber que la iglesia le ayudó. Mandamos mercadería, útiles de aseo. Recuerdo que fue bien bueno en realidad el hecho de poder servir a otro. Entonces, nuestra mirada siempre debe estar en torno a las necesidades, ¿ya? Por eso Pablo dice, en todo se ha enseñado. Y Pablo trabajaba en lo que él hacía, su oficio de hacer tiendas, ¿ya? No trataba de no ser carga de nadie. En 2 de Tesalonicenses 3:8 dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajando con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Entonces él no quería ser carga, a pesar de que también a los corintios le dice, yo debería a ustedes decirle nomás, porque ustedes se me deben, dice, porque yo les llevé el evangelio, pero al final él prefería no. Y también le dice ahí en 1 Tesalonicenses, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Entonces, recuerde siempre esto, el obrero es digno de su salario. Es algo que nosotros debemos saber y mientras podamos nosotros, hermanos, ayudar a otros, amén, ¿ya? O sea, ahora, el que puede hacerlo, si usted dice, no, hombre, yo estoy justo, no lo haga, si el Señor sabe. Y si el Señor quiere bendecirle para que usted ayude, amén también, ¿ya? Entonces, siempre teniendo este concepto de saber que tenemos que ser de bendición para otros, ¿ya? Recuerde, ser de bendición para otros. Siempre me llamó la atención este es el texto donde Pablo dice, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y yo le decía la otra vez, en ninguna parte de la Biblia sale eso. Pero como Pablo habló con el Señor, y en muchas veces decía, esto lo recibí del Señor, yo creo que dentro de la conversación que tuvo él, tiene que haberle dicho eso. Más bienaventurado es dar que recibir. Y por eso Pablo dice, las palabras del Señor Jesús que dijo. Entonces, realmente el Señor dijo eso, ¿ya? Más bienaventurado, más feliz, más dichoso es dar que recibir. ¿No le pasa eso que cuando usted da algo le gusta la sensación de ver el que recibe? Darle una sorpresa cuando uno va a dar un regalo. Bueno, en las Navidades especialmente, cuando uno le da regalo a los nietos, ahora ya los hijos, ya no le doy regalo a los hijos, a los nietos. Y uno espera ver cómo reacciona a lo que uno le da. Yo creo que el Señor así es con nosotros, nos da cosas y ahí cómo lo va a recibir, la bendición, ¿ya? Amén. Seguimos. El verso 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra, ¿sabe? La intención de esta palabra, corrompida, es una palabra que no fue sazonada con sal. Recuerde que en el tiempo antiguo no existían los refrigeradores, ¿ya?
Y la única forma de hacer que la carne durara un poco más era que la bañaban en sal, porque la sal frenaba la pudrición, la corrupción. Entonces, ninguna palabra corrompida en la NTV dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, ¿ya? No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. ¿Sabe? Y esto de no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, y aquí, en estos tiempos, cuando ahora la grosería se celebra con risa y aplausos, ¿ya? Ahora a uno le llega a dar rabia escuchar a los humoristas, en realidad, cuando empiezan su rutina, porque al final ya no es grato escuchar lo que dicen, porque le meten tanta grosería, un lenguaje grosero, y además es ofensivo, porque pero ahora se ha hecho tan natural eso. Y yo les contaba ahí en los varones que estábamos viendo, y decíamos ahí, el canal ese REC, que recuerda cosas del pasado, y le decía yo, y salen los humoristas antiguos, y uno echa de menos ese humor sano. Era un humor sencillo, pero ahora casi todos los humoristas, los stand-up comedy le llaman, usan mucha grosería, que llega a ser ya latoso ya escucharlo. Entonces, la palabra del Señor nos insta a que nuestras palabras no sean sin sal, sino que sean saladas, ya no corrompidas. Por eso en Colosenses: sea vuestra palabra siempre con gracia. Nuestra palabra siempre con gracia. Mire, sazonada con sal. Y uno dice: ¿cómo hallar una palabra con sal? Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, que no tenga nada corrupto, que nuestras palabras no sean corruptas, porque ellos las cubrían con sal para que no se pudrieran. Entonces, que nuestras palabras sean sanas, sean santas, que nuestras palabras sean agradables al que los escucha. Y a veces, bueno, uno en el entorno, por ejemplo, en mi casa nunca echamos un garabato ni una grosería, ¿ya? Ni aunque me apriete los dedos con la puerta, voy a echar un garabato, ¿me entiende? O sea, no. Y ya es parte de nosotros. Ahora, esto viene desde la casa de mi mamá y de mi papá, que mi papá, aún no siendo creyente, tampoco jamás ha hecho una grosería en la casa, nunca. Y sin embargo, las personas que vivían en el entorno nuestro, ahí en el cuarto sector, en Playa Ancha, oiga, las mamás llamaban a veces a los hijos a garabato limpio. Y nosotros escuchábamos y nos daba risa a veces como ella, y llegamos, y una vez con mi hermana, hace poco nos acordábamos de eso, estábamos ahí los tres, éramos como cuatro, sí, los cuatro ahí, la otra ya se había casado, y estábamos ahí, de repente una hermana decía: echémonos garabatos. ¿En serio? Sí, echémonos, a ver cómo sale. Y ¿sabe? Entre nosotros nos echamos garabatos, pero nos veíamos raros echándonos garabatos. Era extraño en realidad yo escuchar a mi hermana, y nosotros incluso teníamos una radio doble cassette para grabar, pero no me atrevía a grabarlo, porque decía yo: si después lo escucha mi mamá o mi papá, no, entonces no lo grabemos, así que, pero fue raro, ¿sabe? Porque no era parte de nosotros, y éramos chicos en realidad, yo me acuerdo y esa vez echémonos garabatos, y hace poco mi hermano: ¿te acordás cuando nos empezamos a echar? Oh, sí. Y yo me decía: ¿qué pasó? ¿Qué estaban haciendo? Ya estamos viejos allá, pero igual, no, nada, mamá, menos mal que no estaba con el audífono. Pero eso es así, ¿eh? Sean vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, especialmente cuando estamos enojados, porque ahí a veces uno habla de más y uno se arrepiente: oh, ¿por qué dije eso? Ya, o la otra persona le dice algo pesado y uno quiere
ponerle la vara encima, decir yo también le voy a decir una peor. Y hay que tener cuidado. Sabe que a veces las palabras hieren más que los golpes. Las palabras. Palabras indignas, ¿ya? Que llegan a ser corruptas. Y a eso se refiere. Y las palabras deben ser para edificación, que traigan consuelo, que no censuren, o sea, estáis mal. No, esto no. Uno tiene que saber llegar a la persona para después corregirlo. Que sean palabras útiles y palabras claras. A veces es re fácil tratar de decir algo a alguien que se equivoca. Y la persona se molesta. Y cuidado, porque a veces las palabras son, mire, Eclesiastés dice, las palabras de los sabios son como aguijones, ¿ya? Y como clavos hincados son las de los maestros de la congregación dadas por un pastor. ¿Ya? Trataba de entender esto, pero las palabras de los sabios son como aguijones. ¿Se acuerda que en un texto del Nuevo Testamento hay alguien que le dicen dura cosa? El aguijón era la herramienta que usaba aquel que estaba empujando los bueyes. ¿Y cómo lo hacían? Le pegaban con el palo por detrás, ¿ya? Y ahí el buey avanzaba, ¿ya? Los que estuvieron en la escuela de grumete, entre los años, no, pero cuando yo estuve en el año 74, había una guardia que se llamaba la de los chanchos. No sé si alguien lo tuvo, lo vio, ¿no? ¿No lo vivieron ustedes? Ya, privilegiado. Pero a uno le tocaba, nos daban un buzo azul, ¿ya? Que nunca era la talla que correspondía. Yo era flaco, medía 1,50 m, pesaba 40 y tantos kilos, le daba como 6 vueltas la cuestión aquí, el pantalón igual, el cinturón me quedaba por acá. Los 3 primeros meses era ese el uniforme y tocaba ir de guardia a los chanchos, que había que llevarle en una carreta con los bueyes la comida que sobraba y se le llevaba arriba a los chanchos, una cosa así. Sí, eso mismo, a los chanchos. Entonces, y ahí le pasaban un palo largo, derechito, y uno le pegaba al buey y el buey empezaba a pasar, y después uno se ponía adelante con el palo apoyado en el yugo y el buey seguía. Y uno iba adelante y el buey seguía el palo que iba adelante. Y cuando había que parar, uno dejaba el palo delante del yugo y los bueyes no avanzaban más. Y cuando uno sacaba, le pegaba un poquito y empezaban a caminar y uno se ponía adelante. Así era como lo había que hacer. Después los otros se les ocurrió mejor subirse a la carreta y poner el palo así delante del pero a veces los bueyes se iban para otros lados, así que... Pero ahí yo vi el tema de los bueyes, oiga, súper manso, a pesar de que eran animales más o menos maceteados, pero cuando tocaba esa guardia de los chanchos había que hacer eso. Siempre le tocaba a 2 grumetes y había uno que le hacía la parte ahí y el otro se iba atrás cuidando que no se cayeran las cosas. Pero tocaba hacer eso, ¿ya? Y las palabras de los sabios son como aguijones, ¿ya? Que hacen que la persona avance, ¿ya? Y la de los maestros de la congregación dice como clavos hincados. En la NTV, para aclarar un poco este tema, dice, las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, ¿se fija? Para el ganado, dolorosas pero necesarias para guiar. El conjunto de sus dichos son como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Y en esto, la explicación es que en un palo le ponían un clavo y le pegaba a la oveja por los lados cuando se iba para otro lado, ¿ya? Según lo que decía la enciclopedia, que a veces tenían 3 clavos, un palo largo y la oveja para que no se saliera del grupo, porque siempre había una oveja que se iba sola. Esta oveja así porfiadas que se van para otro lado. Y ahí el pastor le pegaba con el palo con clavo, ¿ya?
Se iban para los placeres. Se iba para otro lado nomás, ¿ya? Y el pastor ahí tenía que le pegaba, y ahí la oveja entendía que no tenía que salirse del rebaño, del grupo que iba avanzando, ¿ya? Entonces, pero las califica como las palabras, ¿ya? Entonces, las palabras de un sabio son como el aguijón, dice que son dolorosas pero necesarias. ¿Por qué? Porque el sabio aconseja para bien. Y a veces puede doler, a lo mejor la persona hizo algo y el sabio le dice, no, debería haber hecho eso, no sé. Le dice al Bastián, Bastián, ¿sabes qué? Me dice a Valde, y el Bastián dice, pero ¿cómo, pastor? La Biblia dice que uno no debería ser aval, po. Y ahí uno dice, entonces usted se equivocó. Y aunque duele que a uno lo corrijan, pero es necesario. Porque ¿cómo voy a saber? Y hay muchas cosas que a veces uno por ignorancia hace, pero cuando ya sabe ya no hay excusa después. La única excusa válida es que yo no sabía, pero las palabras que corrigen son necesarias, son necesarias. Pueden ser dolorosas, pero necesarias para no volver a caer en lo mismo. Amén. ¿Le gusta la palabra de los sabios? ¿Sí? Ah, qué bueno. Hermana Ivonne. Sí. Ahí va el hermano con el micrófono. Cosas contra el aguijón. Claro. Yo la recibí en la semana y se la dije a usted el otro día. Sí. Bueno, cuando el Señor sale al encuentro de Pablo y Saulo. Póngase más cerca. Saulo, dura cosa dar cosas. O sea, Saulo conocía lo que Dios hacía. Sí. ¿Cierto? Y él se iba en contra de la palabra del Señor. Y estos animalitos le pegan ahí para que avancen, pero ellos con el pie le pegan encima más fuerte al aguijón. Claro. Y más les duele. Más les duele. Eso pasa con la palabra, que nosotros la conocemos, pero a veces no queremos obedecerla y nos sale peor para nosotros. Claro. Así que es más doloroso. Eso el Señor me habló en la semana. Qué bien, qué bueno, qué bueno. Así que cuidado con cuidado con dar cosas contra el aguijón, ¿ya? Así que, hermano, y así es, la palabra del Señor a veces es dolorosa, pero tenemos que obedecerla. Y ahí no le estaremos dando patadas a la Pero si no la obedecemos, vamos a estar como pegándole puntapié al que nos quiere corregir. Amén. Amén. Seguimos. El versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Ya? No contristéis. ¿Sabe? Nos muestra de una forma o una manera humana lo que es la acción del Espíritu Santo, ¿ya? Dios habla hoy, dice, no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. Oiga, todas las actitudes que hemos estado diciendo los días jueves, no mentir, no hurtar, no hablar palabras de más ni corrompidas, indignas de ser repetidas, todas esas cosas, si las hacemos, son las actitudes que dañan, que entristecen, ¿ya?, al que está con nosotros, al Espíritu Santo. Hay muchas cosas que quizá al Espíritu Santo le entristecen saber lo que estamos haciendo. Y no es solamente en el Nuevo Testamento que habla esto. Mire, en Isaías 63:10 dice, pero ellos se rebelaron contra él y entristecieron a su Santo Espíritu. Se rebelaron contra él y entristecieron. Así que él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. En el Antiguo Testamento se rebelaron contra Dios y entristecieron su Santo Espíritu. Isaías, 750 años antes de Cristo, ya está hablando de esto. Ya está hablando. Entristecieron a Dios. Y Pablo habla de no entristecer, no contristáis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Oiga, Él está con nosotros siempre.
en todo lugar. Él escucha nuestras palabras. Él sabe lo que hacemos, aunque sea en secreto. Él sabe. Entonces, Él conoce todas las cosas. Él sabe todas las cosas. No lo podemos engañar. Mire el Salmo 78. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Provocaban. Y esta es otra acción, ya, que muchas veces nosotros también tenemos. El hecho de desobedecer a Dios, sabiendo que debemos obedecer, lo que hacemos, prolongamos el trato que Dios tiene con nosotros respecto a una situación determinada. Lo hacemos más lento, en realidad lo que debería ser más rápido. No, nos demoramos más en tratar. Y yo una vez, un hermano de la iglesia me decía, Dios está tratando conmigo, me dijo, pastor. Le dije yo, qué bueno, le dije yo, que el Señor esté tratando. Y me dijo, ¿no le interesa saber qué está tratando? Le dije yo, no, le dije, o sea, si usted quiere decirme lo que está haciendo, pero es que tengo que decirle. Y le dije yo, ¿por qué tiene que? Es que ese es parte del trato. ¿Por qué? Me dijo, porque yo soy orgulloso. ¿Ya? Y yo pienso que usted debe creer que yo soy súper espiritual y no quería echar a perder eso. Yo le dije, hermano, le dije yo sé cómo somos todos porque yo soy igual que usted, le dije yo, hermano, si yo no estoy en un sitial más alto, yo también lucho, yo también tengo que tomar decisiones, yo también tengo que renunciar a cosas, yo también tengo que cuidarme. Entonces le dije yo, pero es que lo mío es orgullo. Bueno, le dije yo, tiene que ahora empezar a asumir con humildad su situación. Me dijo, yo pensé que usted me iba, que no sé, yo le dije, no, pues hermano, sí, todos los hermanos. En una ocasión, otro hermano también cometió un error. Yo lo supe, hablé con él. Bueno, él también lo confesó, fue como justo. Y me dijo, ¿me va a poner en disciplina? Sí, le dije. ¿Y cuál va a ser mi disciplina? Que cuando alguien le pregunte a usted ¿por qué no está haciendo esto que siempre hace? Usted debe confesar y decirle, ¿sabe por qué? Porque yo fallé, yo pequé, por eso no estoy haciendo eso. Me dijo, pero porque el problema que él tenía era de que todos consideraban que él era la persona perfecta. Era el yerno modelo para todas las hermanas que quisieran que su hija se casara con alguien. Él era el prototipo, ¿ya? Porque se veía demasiado espectacular, demasiado santo, demasiado bueno en la iglesia, lo hacía todo bien, tocaba instrumentos, cantaba, enseñaba, servía, hacía cosas de esfuerzo, jugaba deporte, hacía goles, atajaba los penales, o sea, mirando a la chiquilla, todo lo hacía bien. Entonces cuando de repente sale una pifia, donde se caía todo el armazón del hombre perfecto, le dije yo, la disciplina suya es que cada vez que alguien le pregunte, usted le va a tener que decir que usted falló. Y cuando termine de decirle eso, tiene que decirle, y dígale al pastor que yo le conté. Pues yo quiero saber cuánta gente le va a preguntar a usted. Y empezaron a llegar hermanos. Oiga, pastor, el hermano me pidió que le dijera que él me contó. Quieren saber quién es. Y sabe, él tuvo que hacerlo. Y después me dijo que en realidad había sido la mejor disciplina él tener que confesar delante de las personas que había cometido un error. Yo le decía, si quieres dices lo que hiciste, y si no le dices qué, y si la persona dice, ¿pero qué hiciste? Usted le dice, hermano. Y él estaba con la preocupación. Pero esto es lo que Dios hace, tiene que tratar con nosotros, lo que nos sentíamos orgullosos de la santidad estoy orgulloso de mi humildad, deshacerla. Y la única forma de deshacerla es confrontándolo y confesándolo. Entonces,
Por eso es tan importante entristecieron, que nosotros no lo entristezcamos como para llegar a tener que ser sancionados. ¿Sabe? Vengo de una iglesia donde a los que disciplinaban los ponían adelante. Y el pastor ahí, bueno, era una iglesia con muchos jóvenes en realidad. Y el pastor decía, bueno, esta pareja de pololos están en disciplina porque cayeron en fornicación, así. Y así era. O sea, se exponía. Además, en el diario Mural estaban los miembros en plena comunión, los probando, y los que estaban en disciplina, otra lista ya había. Entonces, era difícil pecar porque iba a salir a la luz. Y no era una pareja, varias veces. Y había un consejo de disciplina, y en una ocasión me puso el pastor en el consejo de disciplina para que analizáramos un caso de murmuración. Y sabe, prácticamente casi toda la iglesia estaba en la murmuración. Fue tan extraño, porque éramos como 7 que estábamos en una sala que había una casita abajo, y el pastor, van a tratar ustedes el tema de murmuración porque están hablando de mí. Pero pastor me dijo, no. Y esta persona empezó, el que le había confesado. Así que ustedes lo van a llamar, y después van a llamar a quién le contó él, y a quién le contó, y ahí. Bueno, entonces, y había un culto en ese momento. Así que llegó el primero, tú hablaste, sí, pero yo le confesé. ¿Y a quién más le contaste? Al hermano tanto, ya. Al hermano tanto, y llega el hermano tanto. ¿Usted a quién le contó? Al hermano tanto y al hermano tanto. Venga el otro para acá. Y usted, venga el otro para acá. Está toda la iglesia ahí y el pastor ahí, ¿qué pasa? Le dije yo, todos saben. Pero él pensaba que algunos nomás. Y todos al final habían hablado eso. Y esto había partido el origen de una persona del mundo. Y era por una cuestión re simple. En la iglesia habían unos árboles grandes y había que cortarlos. Y el pastor ahí al final contrató a alguien que lo iba a cortar, y era que le iba a regalar la leña para que el que lo cortaba se llevara la leña para su casa. Eso era todo, y yo era parte de la junta oficial. Sí, hay que hacerlo así. Y después llega el rumor de que en realidad el pastor no regaló la leña, la vendió. ¿Y dónde está la plata? Y ahí partió todo. ¿Y quién contó eso? Un hermano. No, pues al final. ¿Y a ti quién te contó? El caballero de allá, de no sé a dónde, el de la esquina, que vio que le estaban pasando la plata al pastor. Churra. Oiga, y todo partió así. No me acuerdo si le pagaron o no le pagaron al pastor ahora. Pero el pecado tratado, ¿ya? Debe ser tratado. Amén. Fíjese en Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ¿ya? Incircunciso quiere decir pecadores, ¿ya? Que viven con el pecado. De corazón y de oído. Vosotros siempre, dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vos resistís. Y ahí le dice, Esteban está hablando de esto. No solo uno puede entristecerlo, también puede resistirlo. Y es cuando el Espíritu Santo le habla y uno no lo quiere escuchar. No, esta cuestión es mía. Y el Espíritu Santo que le dice, no lo hagas. No, el enemigo. Resistir al Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo nos quiere poner en algún lugar para hacer, y nosotros, no, yo no sirvo para eso. Cuidado. No resista lo que el Espíritu Santo quiere hacer. A veces ponemos trabas pensando, no, es que yo no sé cómo lo voy a decir. El Señor lo va a decir. No somos nosotros. Es el Señor el que quiere corregir, consolar, edificar. A veces el Señor nos lleva a situaciones para llegar a algún lugar. Y uno dice, ¿por qué me pasó esto? Bueno, el Señor sabrá. Él es el dueño de mi vida, Él es el que me lleva, Él es el que sabe dónde debo estar. Así que no hagamos, en realidad, no resistamos
y no entristezcamos al Espíritu Santo, que es la marca registrada que tenemos nosotros. Y esta marca nos va a servir el día de la redención. Es como que ahí el pase escolar que vamos a pagar, ¿me entiende? Así que ahí nos vamos a dar cuenta realmente de lo que el Señor ha puesto en nosotros. Oiga, el Espíritu Santo vive con nosotros. Y es bueno hablarle, hablar con Él. Mis mejores conversaciones con el Espíritu Santo es cuando voy manejando solo. Y ahí hablo con Él. Recordé la experiencia que tuvo la hermana Marianela. No sé si ustedes la saben, pero ella un día tenía que trabajar y todos los de su casa, los hijos y el esposo, tenían ese día libre. No tengo idea, era un día santo y si todos tenían... Y ella le tocó trabajar. Y vamos a tomar desayuno más tarde porque nosotros nos vamos a quedar acostados y ella tenía que ir a trabajar. Y ella contó y molesta, iba molesta, manejando. Y iba por ahí, por el Troncal Sur manejando. Y Señor, y yo tengo que ir aquí sola a trabajar. Y todos se quedaron en la casa acostaditos, un día helado y estaban todos en la casa. Y dice que va a ir reclamando y le suena la alarma del auto de que cinturón de seguridad. Y suena y ella mira y dijo, no, pues si lo tengo. Y siguió, claro, y siguió, ay, Señor, y el pensamiento, y de repente otra vez, y el auto que tiene ella le indica cuál es el que está sin cinturón, pues, y mira bien, y era el del copiloto, y mira, y dijo, si no va nadie. Y se activa el sensor se activa cuando hay peso en la silla, cuando hay peso, si no hay peso no se activa. Y como no iba nadie, dije, no, nada que ver, dijo, y dice que movió la cuestión ahí, ¿no? Ya, y siguió, y otra vez, y ahí dice que como que, y el Señor le dice, yo voy contigo. Y tuvo que poner el cinturón ahí, tuvo que poner el cinturón para que no sonara más, y el Señor le dijo, yo voy contigo. Oye, decía, yo aquí voy manejando sola, Señor, nadie va conmigo, y el Señor, yo voy contigo. Así que ahí dice que puso el cinturón, porque Él iba ahí. ¿Y quién iba en realidad? Siempre ha estado el Espíritu Santo. Y recordaba ese buen momento, se lo contaba que me dijo, oh, qué bonito. Una persona no creyente, se lo conté, porque justo sonaba la alarma. Y le dije yo, a una hermana le pasó, pero era el Señor. Ah, qué bonito, me dijo, qué lindo que el Señor vaya con uno. Un maestro que fue ahí y el auto súper moderno, llegó el maestro a hacer el trabajo en una camioneta. Y claro, y cuando me siento me dijo, es que este me indica qué pasajero va sin cinturón. Y ahí me acordé, y le dije yo, oiga, a una hermana le pasó mientras iba manejando y me dijo, qué lindo que vaya el Señor. Ya, pues dígale, le dije yo, que no solamente esté en el vehículo, que esté en su vida, en su corazón. Ya, me sacó el cinturón. Amén. ¿Sí? ¿Sí? Sí, dígame. Sí, buena experiencia. Sí. Lo que pasa, bueno, todos saben que yo tengo pena, pues siempre llego a la casa y estoy triste. Yo aquí me río, lo paso bien, todo, pero llego allá un momento que me da esa tristeza y empiezo a hablar con el Señor y digo, Señor, yo sé que tú estás conmigo, pero igual tengo pena, le decía. Ya oré un ratito y abro la Biblia y leo en Primera de Crónicas 17. Yo sé que esto es otra cosa que le decía el Señor a David, pero esto me lo dijo a mí. Claro. Y dice, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Sí. Oh, y decía, ya Señor, gracias. Sí. Y esas cosas las que hace el Señor. Sí, ¿no? sí, amén. Porque Dios está contigo. Hermana Luz, usted había indicado algo, la hermana Luz. Voy a decirlo porque el corazón así como que me palpita y yo sé que es el Señor que quiere que lo diga. En la escuela dominical, para el mes de diciembre, cuando teníamos que hacer la planificación,
Llegamos y dijimos, vamos a hacer la parte en el programa que nos mandaron de la asamblea, estaba Navidad. Entonces dijimos, vamos a abrir este programa porque vamos a hacer las clases de Navidad conforme a lo que dice para este mes de diciembre. Claro. Y resulta de que Maite tenía que hacer la clase para Ovejita de Jesús. ¿Sabe que ella estuvo tan complicada? Y yo hay veces que ando haciendo muchas cosas y tengo que hacer cosas también de la casa y otras actividades que tengo aparte. Entonces ella me hablaba y de repente yo soy como dispersa y no le tomo el asunto. Esa clase el domingo pasado, en la clase de nosotros la hacía la hermana Alejandra. Y resulta que un día la Maite estaba tan complicada que yo un día me pesqué el programa y me presenté a leerlo. Ya dije, ya, me voy a sentar a leerlo, cuál es la clase que van a hacer. Y la encontré rara, porque dije yo, comparar la Navidad con un árbol de Navidad que tiene que ver con Jesús, era como raro. Claro. Y los símbolos que el tal símbolo era compararlo con... Entonces, yo dije, eso es aparte, porque en realidad el propósito de la Navidad es el nacimiento de Jesús y el plan que trae Jesús, que es la salvación. Ese es el propósito de Dios. Entonces yo lo encontré muy raro. Entonces yo justo ese mismo día la hermana Alejandra me llama por teléfono y me dice, hermana Luz, ¿usted vio el programa? Entonces le dije yo, sí hermana, sí lo leí, ahora lo vi. Y me dijo, ¿sabe que está muy complicado eso? Dijo, muy raro. Yo le dije, ¿sabe hermana? Sí lo vi. Así que sabe que mejor hágalo como usted dice. Vamos a tomarla partiendo por Lucas, el nacimiento, el plan, y como los chicos ya se les ha dicho mucho tiempo, es como esto, como un repaso. Claro. Entonces vamos en las citas bíblicas que dicen algunas, pero no vamos a obviar mejor el programa. ¿Ya? Entonces, y la Maite después yo le dije, oye Maite, en realidad que es raro, pero como ellas son 4 maestras, así que le dije, ¿por qué no lo conversas con ellas mejor? Claro. Y la Maite muy estructurada, pues me dijo, pero es como dicen que el programa, entonces le dije, bueno, ella fue obediente, pero sí el Espíritu Santo le decía a ella, le decía que no. Claro. ¿Ya? Y ella llegó a hacer la clase porque me contó y dijo, le dijo a la maestra que ya no había caso que pudiera entrarle esa unidad. Y al final hablaron con usted, Sí. y ella se sacó eso encima, se sacó ese peso. Claro. Y yo le dije, Maite, cuando el Espíritu Santo te diga eso, Claro. obedécele. Nada más. Nada más que hacerle, Sí, dije yo. amén. Porque cuando el pastor le dijo, ella obedeció y dijo, bueno, yo confío en que el pastor es el ministro de Dios en la tierra. Entonces con eso le dijo al Señor, Claro. perdóname porque sé de que no es que no le hubiera confiado al Espíritu Santo, sino que ella Sí. como a veces como... Sí, estructurada. Claro. Sí. Entonces, pero después le dije al Señor que me perdone porque esperé la palabra del ministro Claro. del Señor en la tierra. Sí, amén. Eso quería decirle. Amén, sí. Y la verdad es que hay que hacerle caso al Espíritu Sí, Santo. él ¿ya? está más Porque el atento Señor que- tiene sí. todo bajo control. Sí, ¿ya? sí. Todo, Sí, Él todo. sabe. Y Absolutamente está todo. esperando a lo Sí. mejor que ese caso ella no desobedecía y lo tomaba Claro, como muy a la claro. ligera, pero ella no, pues estuvo Sí. muy complicada, hasta soñó incluso. Sí, sí, supe. Amén. ¿Se fija? El Espíritu Santo va antes que nosotros. Sí, así que hay que estar atentos. El 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Oh, y hay que renunciar a estas cosas. Aquí trata con las asperezas, ¿ya? Los resentimientos permanentes, lo opuesto al perdón y al amor. Oiga, la amargura engendra enojo. El enojo engendra ira. La ira engendra gritos, los gritos, las maldiciones. Es como una caída libre. O sea, es una caída libre. Entonces, quítense de vosotros las amarguras. Mire, en la Biblia, la palabra hispanoamericana dice, nada de asperezas, rencor, ira, voces destempladas, injurias o cualquier otra suerte de maldad. Destierren todo eso. Oiga, hay tantas cosas que están en nuestra carne. Todo eso son pecados de la carne. Son cuestiones que están en nuestro corazón. La palabra del Señor en Hebreos
Dice, mirad bien, mirad. Esto, pongan atención, miren su corazón. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, brotando, antes de que brote, ¿qué tiene que haber? Una semilla. Entonces, cayó una semilla, brota una raíz de amargura, estorba y peor, muchos son contaminados. Oiga, si una cosa usted debe decidir todos los días, decida tener un buen día. ¿Para qué va a andar enojado? ¿Para qué? ¿Para qué tener rencor en el corazón? ¿Por qué no perdonar? ¿Por qué no olvidar? ¿Por qué no olvidar? ¿Para qué echarle a perder el día al resto? ¿Por qué no decir, ya, ¿sabe qué más? Ya, me estoy amargando nomás. Al final el que se amarga solo, Pero ¿qué pasa? Que a veces la amargura le va a llegar al otro también, porque va a estar amargada con la comida llevándosela al marido y ahí está. Perdón, hermano. ¿Ya? ¿Me entiende? Cómete esa cuestión. Estoy enojado. Eso, claro. Le saco la sal. Ya. Pero contamina en el sentido de la actitud. Si está mi corazón así, entonces usted ahí orar, Señor, ayúdame. Hazme mirar de otra manera esto. Oiga, y eso es a veces. Eso es a veces. Ya. Espere, pásale ahí para que después lo escuchen hermano Manuel. Sí, pues estaba involucrado. Por hermano Manuel San Martín, ya. Que no escuche. Ya. Estábamos enojados. Estaba reclamando dentro de mí. Decía, y le hago la pregunta, pucha, Señor, ¿qué hago con este hombre? Y sabe que tenía pancito de vida y saco un pan de vida y me dice el Señor, pero directo al tiro, el Señor me habla al tiro. Hacer con los hombres lo que quieran que hagan contigo. Dios mío, Señor, se me fue al tiro todo el enojo. Claro, haga a otros lo que quieren que hagan contigo. Oiga, buena. Está bueno. Amén. Vamos a ver si el hermano escucha este día o si lo escucha después. Ya, claro. Entonces, hermano, este es un consejo que nos hace bien. ¿Ya? El pastor Ormachea decía, tienes que aprender a vivir la vida con una actitud apropiada, porque con la actitud que decides va a ser el resto de tu día, Entonces tengo que aprender a tomar una actitud apropiada, y la actitud siempre debe ser que los demás sean beneficiados con el estar conmigo ahí en la casa. Entonces, si al final mi presencia echa a perder, entonces, ¿cuántos hay? De repente hay hermanos que me dicen, no, cuando llegaba mi papá se echaba a perder el ambiente de la casa. Cuando llegaba tal, se echaba a perder. Y uno decía, Señor, ¿y cuando llegaba yo, se arreglaba o se echaba a perder? ¿Era mejor? ¿Esperaban que llegara o esperaban que no llegara? Y ahí usted vea, ¿estaba el Señor ahí actuando? Y ahí usted sea la sal, ¿ya? Ahí el que le dé el buen sabor a todo lo que pasa allí en su casa. Deuteronomio 29:18 dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparta del Señor nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros, mire, raíz que produzca hiel y ajenjo. No sea que haya entre vosotros un corazón amargado. Eso quiere decir en la versión moderna. ¿Por qué? Porque aunque estaban en el pueblo de Dios, pero como no les gustaba lo que Dios pedía, se amargaban y iban a buscar a otros dioses. Eso es lo que quiere decir ahí. No sea que, oiga, cuidado. Entonces lo que está en el corazón de repente empieza a salir para afuera. Y ahí es cuando complica, porque empieza a contaminar, ¿ya? A contaminar a los demás. Pero el remedio es súper fácil. En toda la farmacia está. Se llama, antes bien, sed benignos
unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, lo que dice, el remedio contra la amargura, el remedio contra la gritería, contra la maledicencia, contra la ira, es ser benigno. En la Nueva Biblia Viva dice, al contrario, sean bondadosos entre ustedes, sean compasivos, perdónense las faltas unos a los otros, de la misma manera que Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Perdónense. Sea compasivo, sea comprensivo. Oiga, no le pida peras al olmo, porque nunca una persona que no tiene a Cristo va a dar fruto. Entonces, si la persona que a usted le amarga la existencia, usted ve que no da fruto, no espere que dé fruto de un día para otro. Primero tiene que tener a Cristo. Y si no tiene a Cristo, o sea, usted, sencillo, cuando a mí me preguntan, me dicen, es que mi marido sabe que es así, es asá, y yo quiero que el Señor ahí los done. Y yo, hermana, él es mundano. Él no es convertido. ¿Cómo usted espera que tenga dones y que dé frutos? Usted tiene que partir de la base que usted se casó con una persona que no estaba en Cristo. Ya. Borre lo demás. ¿Y cuál es el objetivo? Que conozca a Cristo. Si conoce a Cristo, van a cambiar las cosas. Entonces, usted debe de tal manera estar ahí en su casa, de tal manera que Él vea a Cristo en usted. Una hermana, mi esposa me recordó, una hermana oraba para que el marido cambiara, oraba. Ella lo contó en un ministerio femenino. Oraba, Señor, cambia a mi marido, cámbialo, Señor, porque si no, yo no aguanto, me quiero ir, me voy a separar y todo lo demás. Y orando al Señor, y el Señor le dijo, primero cambia tú. Oiga, y ella oraba que el Señor cambiara al marido. Ella lo contó en el ministerio femenino, le tocó predicar y ella lo contó. Y el Señor le dijo, cambia tú primero. Hasta la Belén se ríe. Cambia tú primero. Entonces a veces nosotros exigimos lo que nosotros no hacemos, ¿ya? Así que por eso ahí, al contrario, sean así. El antídoto, hermana, en realidad, vestidos para amar. Vestidos pues como escogidos de Dios. Miren, vestidos santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esos son los trajes que deben haber en su closet. Entonces, abra la puerta de su closet y diga, a ver, ¿dónde está la ropa de la santa? De la que ama, de la misericordiosa, de la buena, de la humilde, de la mansa, de la que tiene paciencia. ¿Ha revisado su closet si tiene esas vestiduras? Va a tener que ir a comprar ya. Va a tener que ir al mall a comprar. Entonces cómprese un traje como una escogida de Dios, un escogido de Dios. Los hermanos ahí no se hagan los lesos. Un terno que muestre la santidad. Un ambo que diga que es amoroso, ¿ya? Un traje semiformal misericordioso. Una tenida formal que sea de una persona buena, humilde, manso, que tiene paciencia. Esa es la ropa que debe haber en nuestro closet, hermano. Así que, ojo con esto. Y el Señor dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿No debes tú tratar al demás como yo te traté a ti, perdonándote, amándote? ¿No debería ser así? Que el Señor nos ayude. Amén. Por eso que esta carta de Pablo a la iglesia de Éfeso es una carta que nos confronta, ¿ya? Así que ahora cuando llegue a su casa, a mirar el closet, ¿ya? Le invito a que se ponga en pie, vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le damos por la bendición de poder, Señor, compartir su palabra. Gracias, Señor, por la forma en que usted tiene de tratar con nosotros, lo que debemos aprender.
lo que debemos hacer. Yo pido que usted bendiga, Señor, a las familias representadas aquí, que usted, Señor, se glorifique sobre cada uno de ellos, que esta palabra, Señor, la necesaria, sea la que quede guardada en nuestro corazón para también compartirla con amor a los demás. Señor, bendíganos en el regreso a nuestros hogares. Oramos, Señor, ahora que estamos como iglesia por lo que viene este domingo 14, que viene esta elección, esta segunda vuelta, pero Señor, nuestra confianza está en usted. Las mejores promesas son las que usted nos ha dejado a nosotros y nosotros nos amparamos en ellos, Señor. Gracias, bendiga a la familia y ayúdenos en todo lo que viene. Señor, glorifíquese en los que tienen necesidades y haga su obra y su voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Glorificamos al Señor, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga.